Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como suelo hacer, os presento la próxima conferencia, que sería el día 2 de marzo, del mes que viene. Habrá una presentación de un libro. El autor es Rafael Nieto, el locutor de Radio Inter e Intereconomía, cadena de televisión, y el título es Defender la verdad. Otra cosa que os quiero decir, tenemos fuera una mesa donde se postula vendiendo libros. Hay un buen ejemplar de Milicias para que sepáis lo que hace la gente de la Falange y sobre todo los que encabezan la lucha, como debe ser lógico, las juventudes y el SEU. Cada vez que hay un hecho de ofensa a España, hay un grupo de falangistas y esos tenemos la virtud y tenemos la suerte de tenerlos con nosotros. No os digo más cosas porque no me gusta presumir, pero los falangistas somos los mejores. Bueno, sería hablar de un hombre, José Utrera Molina, ministro secretario general del Movimiento y gobernador civil. Hablar de gobernador civil en aquellas épocas, Jaén, Ciudad Real, Sevilla y otros gobernadores civiles de otras provincias, pues hablar de viviendas, colegios, carreteras, bibliotecas. Ahora es robos. Efectivamente. Vale, pero hablamos luego. Y entonces había un amor y un servicio a España que hoy está perseguido. Bueno, hoy tenemos la suerte que uno de los hombres que hizo posible todo lo que nos gusta que tengamos a lo que amamos, que es en España, pues aquí tener a uno de sus hijos. Luis Felipe Utrera Molina, simplemente digo que es abogado porque él me lo ha dicho así, pero posiblemente por tener el bagaje espiritual, cultural y familiar de su padre, él me ha dicho que es camarada, yo estoy seguro que es un camarada y de los buenos. Pero también tenemos a Nacho Larrea, que es amigo desde hace mucho tiempo, y entonces primero le presento a él. Nacho, puedes decir todo lo que quieras de Luis Felipe y empezamos a hablar en la conferencia. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Voy a ser breve porque obviamente nuestro invitado es el que tiene que llevar el protagonismo, pero quiero decir un par de cosas breves, con lo cual ya me imagino que Manolo estará pensando, este breve no sabe lo que es la palabra, pero lo voy a hacer. Ni yo. No te creemos. Bueno, pues va a ser breve, voy a empezar. Antes de nada quiero decir, y creo que estoy diciendo en el sitio idóneo, que es en la sede de la Hermandad de la Vieja Guardia, antiguo despacho de José Antonio, y digamos también el hogar de defensa de la justicia social que luego fue llevada a cabo durante muchos años a lo largo de en fin, todo este tiempo hasta nuestros días. Hasta los días, no sé, hasta el año 75 o menos, posiblemente bastante menos. Y es el que reconozcamos, y quiero hablar en plural porque estoy convencido que estáis de acuerdo y estoy convencido que tu padre estará de acuerdo, que hagamos nuestro apoyo incondicional a los pensionistas. Están todos en la calle, en pie de guerra, están todos en la calle porque este sistema les ha dejado primero sin el fondo y sin los depósitos que había para la seguridad social y para las pensiones, que ya van a estar en 70.000 millones y ahora están prácticamente a cero. Y esto se lo han llevado esta gente para pagar, entre otras cosas, una deuda, una irregularidad bestial. Prometen un 0,25%, cuando nadie dice, han saltado inmediatamente los partidos, cuando nadie dice que se ha aumentado un 28% la subvención a los partidos políticos y un 7% los salarios de esta chusma, ¿no? Todo ello va, y los que llevan la voz cantante son los que están llevando también la voz cantante en el proyecto de reforma, no de ley, de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Esta Ley de Memoria Histórica tiene, para mí, 3 puntos básicos y lo que atacan, que no es solamente a los que quieran recordar a Franco, el régimen y las bondades del régimen y todas estas cosas, incluso fotos y distribuir, no, van bastante más lejos. Bueno, por un lado, como siempre, tiene un carácter clientelar. Van a tener una serie de subvenciones
bestiales y de apoyos a asociaciones, a tal, etcétera, etcétera, toda una red clientelar que una persona hace poco en el programa de la hora del café valoraba en que poner en marcha estarían los 600 millones de euros. Muy bien, esto es indignante cuando estamos hablando de los pensionistas, que encima tienen que pagar por el IRPF cuando no trabajan, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Y esta memoria histórica lo que pretende es blanquear unas historias vergonzosas y que nadie les eche en cara, ni a través de las calles, ni a través de cualquier medio, personas que vivieron, patriotas, falangistas, algunos de ellos, bastantes, y que son una afrenta para toda esta chusma de sinvergüenzas y chorizos. O sea, perdón por la redundancia, o el sistema, en definitiva. Pero lo más grave es un atentado clarísimo contra la libertad. La libertad, sobre todo de pensamiento. Están atacando en el fondo y lo que quieren hacer es ilegalizar lo que ellos llaman los fascistas, nazis, en fin, pues ya sabemos a quiénes los llaman, ¿no? Atacarlos, evidentemente. Quieren quitar los nombres de las calles, que los están intentando. Está aquí Jaime Alonso, que están luchando y han conseguido de momento paralizarlo, y quitando y también borrando las distinciones de gente honrada, honorable y leal, como es el caso de José Utrera Molina, padre de Luis Felipe. A mí me gustaría, ya sé que ahora sí que voy a acabar porque habíamos hablado, pero no te quiero dar paso a ti, Luis Felipe. A mí me gustaría, en la figura de tu padre, dar un merecido homenaje a todos aquellos falangistas que en su gran mayoría, acabada la guerra, se sumaron y apoyaron al régimen. Bien es verdad que a partir de los años 50 tomó otro cariz las cosas, fundamentalmente porque se perdió la Segunda Guerra Mundial, y se olvidó bastante de lo que nosotros pretendíamos, pero en una gran parte de las bondades que tuvo, sobre todo en sus aspectos sociales y de justicia social, en el régimen anterior, fue debido a hombres como los que ya todos tenemos en mente, a muchos falangistas anónimos, y en la persona de tu padre, Luis Felipe, pues quiero rendir este homenaje a toda esta gente. Porque tu padre, es verdad, fue un hombre leal, como todo el mundo sabe, fue un hombre de honor, como todo el mundo sabe, y esperemos que hoy sabremos más cosas que nos vas a contar, pero hay un aspecto que a mí también me gustaría que tocaras, y era un hombre honrado. Un hombre honrado, decir un hombre honrado hoy día es que es hiriente, es normal que intenten quitar las calles, es normal que intenten quitar cualquier referencia, porque había mucha gente honrada, y ahora estamos metidos en un sistema que es corrupto de raíz. Y es un sistema que tendremos que erradicar, y nosotros no desistimos en ello. Seremos 4, 10 o 50, no vamos a desistir, nos persigan o no nos persigan. Con lo cual, Luis Felipe, te paso la palabra. Tienes te decía antes José Luis Jerez en el despacho, tienes una labor fastidiada, por un lado fácil, porque el perfil de tu padre es tan enorme que bueno, es Nacho, fácil, pero muchas gracias. Luis Felipe, seguimos sin cambiar de bandera. No cambiamos de bandera, Luis Felipe, tu turno. Muchas gracias, Nacho. Bueno, lo anuncias tú, se pone un vídeo ahora, ¿no? Sí. Tú eres el dueño, Sí. Con permiso de Nacho. No, me has quitado la palabra. Solamente me la he quedado postiza. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias por venir. La verdad es que están aquí también mi hermano pequeño y su mujer y dos de sus nietos, muchos amigos, y para mí estar aquí hoy en este lugar de tantas resonancias para los que nos sentimos bosiantonianos, me llena de emoción. Si además es para recordar a un hombre como mi padre, que tengo permanentemente en el recuerdo, podéis imaginar la responsabilidad y la emoción que me embarga ahora mismo, y por la que os pido disculpas si en algún momento mi voz se quiebra.
Me habían pedido una introducción de algún vídeo, alguna fotografía. Yo creo que ninguna mejor que los 6 últimos minutos del discurso que pronunció el 4 de marzo de 1973 en el Teatro Calderón de Valladolid. Un discurso lleno de poesía, lleno de fuerza, lleno de estilo falangista, que él nunca olvidó, que mucha gente jamás olvidó y que yo tengo muy presente en mi vida, porque muchas de las cosas que allí se dijeron pues son una enseñanza de vida y una profesión de fe falangista. Aunque debo decir que hablar después de que veáis esto se me hace demasiado cuesta arriba, pero bueno, adelante vídeo. Saberme en este lugar, desde donde se habló en el temblor de un tiempo confuso, triturador de valores, con ánimo juvenil y rigor de decisión histórica. Saberme en este recinto, yo diría que casi al pie de la fuente nutricia y unitaria de nuestra idea, representa para mi propia sensibilidad, para mi corazón comprometido, para mi irrenunciable trayectoria vital de falangista, uno de los impactos más serios y más profundos que habría de tener a lo largo de toda mi existencia. Porque desde este escenario hace justa y cabalmente 39 años en la voz de José Antonio de Ramiro y de Onésimo, vuestro legendario capitán y caudillo, se alzó con amor acendrado y con dignidad intelectual precisa el propósito de una unidad vivificadora que a escala nacional fuese el punto de partida para lograr el reencuentro del pueblo español con la necesidad insatisfecha de su revolución pendiente, proyectada sobre la conciencia dolorida de su destino. Para que el movimiento viva verdaderamente en gracia de confianza popular, tiene que encarnarse vitalmente en el pueblo. Yo diría que tiene que estar más al aire libre, que tiene que estar en las plazas y no precisamente en los balcones, sino en el asfalto, en las calles, en los tajos, en los campos y en los trigos. El movimiento no puede ganar a los hombres en la distancia, ni con el solo acierto de las palabras afortunadas, sino con el testimonio irrevocable del ejemplo, la justicia de los hechos y el valor auténtico de las identificaciones. El movimiento tiene que ganar a ese pueblo, y no se gana con la cólera, sino con el entusiasmo. No se conquista con la adulación, sino con el reconocimiento. No se le incorpora con nuestro orgullo, sino que se le atrae con la transparencia de nuestras invocaciones. En definitiva, al pueblo se le gana cuando se tiene limpio el corazón y se posee el coraje y el valor suficiente de proclamar la verdad en cada esquina, sustentándola con claridad de nuestras propias decisiones irrenunciables. No quieren vivir bajo un aire vacío, no quieren existir bajo un cielo muerto, no pueden contener su indignación ante los que quieren detenerse y hacer que el tiempo se detenga encadenado. Quieren que España pueda también tener su amanecida, pero que este amanecer sea amanecer de justicia para todos. La juventud sigue a los hombres,
pero no se alista con los budas. La juventud tiene conciencia de su propia responsabilidad y acepta el mandato de los mayores cuando este mandato de mayores tiene un signo moral irreversible. Yo afirmo aquí, desde este lugar, desde este sitio, que tiene que tener para muchos de vosotros emocionadas resonancias juveniles, mi fe y mi confianza apasionada en la juventud. Yo creo en la juventud. Los que no creen en la juventud no pueden creer en el amor, en la esperanza y en la vida. Estoy seguro que la juventud estará con nosotros si somos verdaderos, si somos auténticos, si llevamos la conducta en el corazón y no en los labios, si llevamos nuestra vida en la palma de la mano, si nos atrevemos en suma en alzar con ellos, fraternas y aliadas, las banderas revolucionarias de la justicia en el signo supremo de la libertad. Camaradas, no pueden morir nuestros caminos, no pueden perecer nuestras ilusiones. Solo los que se cansan pueden ser vencidos. Hay alma todavía en las estrellas, hay otro sol ardiendo en la aventura, hay otro día. Caballeros de la camisa azul, templemos el brazo y clavemos otra vez la rosa de los vientos en el corazón de esta Castilla fraterna y solidaria, y hagamos penitencia y sacrificio para que nazca limpia, audaz y joven la nueva y alegre mañana de España. Camaradas, sin una chuleta, sin una cuartilla por leer, yo creo que después de oír esto, no hay duda que al mundo solamente lo mueven los poetas. Muchas gracias. Estamos con el hijo de un poeta. Luis Felipe, emocionante si quieres porque estás en tu derecho. Ya estoy emocionado, pero tengo que cumplir mi compromiso y por lo tanto, después de haber visto esto, os daréis cuenta de lo difícil que se me hace hablar, porque es imposible, por mucho que se quiera, estar a su altura, a la altura de su oratoria, de su fuerza y de su poesía. Empiezo mi intervención por faltar al laconismo militar de nuestro estilo, con todo un párrafo de gracias. En primer lugar, a la Hermandad de la Vieja Guardia. Por rendir hoy homenaje a mi padre cuando se acaban de cumplir 10 meses de su marcha a los luceros. Yo no podré olvidar nunca que el último homenaje que mi padre recibió en vida fue precisamente de esta Hermandad de la Vieja Guardia, que tuvo el gesto noble de entregarle en su propia casa la medalla de la Vieja Guardia. Recuerdo que mi padre la recibió con unción, con verdadera emoción, que él mismo se la llevó a enmarcar y la colocó en un lugar principal de su despacho donde está. Era un reconocimiento postrero a un hombre que había hecho de su vida una profesión de fe falangista, a un hombre que había cumplido de una manera emocionante el juramento que en el año 1937 hizo cuando ingresó en las Juventudes de la Falange, juramento que tenemos aquí a la izquierda. Era un homenaje a una persona, a un camarada que había llevado tantos manojos de rosas y depositado sobre el pecho de tantos viejos, camisas viejas. Y ahora quiero recordar a Rafael García Serrano,
a Raimundo, a Pilar, a Manolo Valdés y a tantos otros. En muchas de aquellas ocasiones yo tuve la suerte de acompañarles. Cuando Nacho Larrea me llamó para pedirme que hablase hoy aquí, yo le dije que yo no era nadie. Mi única credencial para estar aquí y para hablar es haber tenido el privilegio de haber crecido junto a un hombre extraordinario, de haber tenido la suerte de ser su confidente, su amigo, y haber tenido la suerte, junto con mis 7 hermanos, de acompañarle en su camino hasta el último día. En la tarde del 29 de diciembre de 1974, un niño de 6 años entraba de la mano de su padre en el despacho del entonces jefe del Estado, Francisco Franco. En la retina de aquel niño quedaron grabadas el temblor de la mano derecha, una mesa desordenada, repleta de libros y con papeles en aparente desorden. Y en su memoria nunca se han borrado las últimas palabras que escuchó de aquel hombre. Me dijo: solo te pido una cosa, que seas tan bueno como tu padre. Muchos de vosotros le habéis conocido, y era como le veíais. Un hombre íntegro, transparente, dispuesto siempre a decir una palabra amable a todos, sin doblez alguna, rebosante de una bondad que era su principal seña de identidad. Recuerdo que en una ocasión me contaba mi padre que tras una visita a Sevilla del capitán general Muñoz Grandes, entonces vicepresidente del gobierno, cogió en una parte a mi madre y le dijo: oye, Margarita, ¿tu marido es bueno? Mi madre se quedó sorprendida, me miró diciendo: pues, hombre, pues yo creo que sí. Y dice: pues te voy a decir una cosa, si no lo es, nos tienen muy engañados a ti y a mí. Y es que puedo decir con convicción que jamás he conocido una persona tan esencialmente buena como mi padre. Pero sin duda la virtud que mejor le define es la lealtad. Decía Ortega que la lealtad es la distancia más corta entre dos corazones. Y mi padre desde muy joven decidió unir su corazón al de 2 hombres que marcaron toda su trayectoria vital: José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Lealtad al pensamiento de José Antonio, una lealtad que impregnó su juventud de poesía y de estilo, de dolorido amor a España y de espíritu de servicio, y que convirtió su vocación política en una búsqueda incesante de la justicia social, que desde el principio decidió canalizar a la construcción de viviendas sociales, centros escolares, universidades laborales. Una justicia social en cuya ausencia debe buscarse una de las principales causas de nuestra contienda. De una guerra que truncó dramáticamente la infancia de su generación, la de los niños de la guerra. Una guerra en la que mi padre sufrió en su propia familia el drama de la división de las 2 Españas, y que sin duda influyó en que hiciera de la reconciliación entre los hijos de los que mataron y de los hijos de los que murieron no una proclama retórica, sino una constante a lo largo de toda su trayectoria vital. Repasando algunos de sus escritos, he encontrado una definición de lo que eran aquellas falanges juveniles. Éramos alegres y serios, desenfadados y con sentido del riesgo, y sobre todo soñadores de primera fila. Creíamos en una España distinta y mejor,
donde las clases perdieran su rencoroso antagonismo y conocieran la alegría necesaria para completar el esquema de una patria redimida. Éramos contrarios al rencor, alérgicos al odio. Ideológicamente estábamos más cerca de la izquierda que de la derecha amarillenta y acobardada. En definitiva, éramos distintos. Representábamos una fórmula nueva de entendimiento y comprensión. En nuestra centuria, Cardenal Cisneros, no hubo nunca distinciones entre los que habían permanecido vinculados a una zona denominada roja y a otra llamada azul. No existían antagonismos porque, entre otras cosas, apenas sí teníamos nada detrás y todo lo que poseíamos estaba por delante. Una fidelidad al ideario de José Antonio que plasmó con su particular estilo poético en su diario, un diario que sus hijos pudimos leer después de su muerte y del cual he traído hoy algunos pasajes verdaderamente significativos. 22 de noviembre de 1956. He tomado posesión del Gobierno Civil y Jefatura Provincial del Movimiento de Ciudad Real. El acto tuvo lugar en la Diputación Provincial. Acudieron cerca de 200 camaradas de Málaga. Ante todos prometí entregar con pasión mi vida en servicio de la Falange. Si la tentación humana de la siesta, de la apatía y el desaliento quebraran mi propósito, negadme con viril e hispánico desprecio la hermandad y el abrazo que ahora me ofrecéis. 18 de septiembre de 1958. Estuve en Madrid, me recibió Solís, ministro secretario general del movimiento, y charlamos largo rato. Pretende ser hábil, pero cada día es más débil nuestra posición. También pasé por la casa de Diego Salas. Con él me desahogué de veras. Sigue siendo el mismo camarada maravilloso de siempre. Esta noche siento que me embarga una gran tristeza. Una tristeza larga, doliente y casi infinita, no aminorada ni siquiera por la reciente alegría del nacimiento de mi hija. Se avecina una gran traición y casi llegan a invitarme a envilecerme con su juego. Miserablemente han estafado la ilusión que me dio vida, fuerza y esperanza. El dilema es claro. O mancharme de fango coreografiando todo lo que pretenden, o salvar la dignidad saliendo a la luz y a la intemperie. 30 de marzo de 1959. He llevado sobre mis hombros durante 2 tramos los restos de José Antonio. Una extraordinaria emoción ha recorrido mi ser entero. Me he sentido noble y alegremente prisionero de mi fe falangista y he vuelto a jurar en silencio fanática fidelidad hasta el fin de mis días a su doctrina, a su pensamiento, a su estilo y a su ejemplo. Antes de entrar en la Basílica de Cuelgamuros, miles de voces, con rabia, emoción y amargura, han vuelto a gritar nuestra fe en la primavera, frente al odio tenebroso y oscuro del invierno de la traición. 28 de junio de 1962. He conocido a Manuel Hedilla. De él, dijo José Antonio, es lo mejor que tenemos en la Falange. Tiene aún buen aspecto, pero en su palabra se adivina una extraña mezcla de hastío, de nobleza y de nostalgia. Hablamos durante cerca de 2 horas. Me refirió la única tentativa seria de liberación de José Antonio. Me impresionó muy favorablemente. No es persona de rencor, tiene el alma serena. 22 de noviembre de 1957. Hoy hace 1 año de mi toma de posesión. Tengo el alma tranquila y no he perdido la fe. Ella me sostiene y atraviesa todos los días mi corazón con una nueva voluntad de servicio. Los tiempos han cambiado. Ahora todo es más difícil. No hay claridad en el horizonte político de España. Vivimos bajo el signo de una angustia infecunda. Pero no olvidaré nunca que he jurado perseverancia impasible en todas las vicisitudes.
Hablaba de lealtad, y su lealtad se dirigió también a su viejo y único capitán, Francisco Franco, a quien sirvió siempre con orgullo y honestidad, con enorme admiración, pero al mismo tiempo con infinita alergia hacia los que le adulaban interesadamente y acabaron vendiendo su alma por 30 monedas, tan pronto como la losa de granito selló su última morada. Un Francisco Franco que confió en mi padre, que confió en su espíritu falangista, que le apoyó siempre, por encima incluso de opiniones de ministros, en su búsqueda de la justicia social. Siempre se sintió apoyado por Francisco Franco. Un Francisco Franco que al despedirse de él, en un largo y emocionado abrazo, le dijo: solo le pido que no cambie, que continúe fiel a los ideales que ha servido. Una lealtad como la suya no es frecuente. Hoy, 42 años después de la muerte de Franco, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que han sido muy pocos los colaboradores que han defendido la memoria y la obra de Francisco Franco con el rigor, el coraje, la dignidad, la constancia y la lealtad con la que lo hizo mi padre durante estos últimos 40 años. Lealtad a España, a la que amó apasionadamente hasta el final, a cuyo servicio entregó los mejores años de su vida y por la que sacrificó siempre su bienestar y comodidad personal. Pues era consciente de que su vida no tenía sentido si no era capaz de transformar y mejorar el legado que había recibido de sus mayores. Para él, la política no era otra cosa que la emoción de hacer el bien, y su patriotismo no estaba hecho de complacencias ni de nostalgias, sino de rigores críticos acendrados. Era un patriotismo dolorido, pero inasequible al desaliento. Y es que, pese al dolor que durante los últimos años le produjo la desintegración moral de nuestra patria, jamás perdió la esperanza en nuestro porvenir como nación, ni su fe en el alma inmortal de España. Y finalmente, dignidad y coraje, porque fue mucho lo que le ofrecieron a cambio de demasiado. Con 50 años y 8 hijos pequeños, no dudó ni un instante en renunciar a la comodidad cuando muchos corrían a alistarse en las filas de la apostasía, para librarse del oprobio que estaba reservado para los que no estaban dispuestos a curar de sus lealtades. No quiso ejercer de capitán araña, consciente de la responsabilidad que tenía ante quienes había arrastrado en su trayectoria política y ante su propia conciencia. Prefirió seguir fiel a sí mismo, rechazando tentadoras recompensas por dejar de serlo. Eligió no confundirse con el paisaje ni alistarse en la nutrida cofradía del silencio. Y todo ello lo hizo con amargura por tantas deserciones inesperadas, pero sin asomo alguno de rencor. Pronto se convirtió en una de las pocas voces que durante estos últimos años jamás conoció el desaliento a la hora de reivindicar la verdad de una época de la historia de España, que tuvo como todas sus luces y sus sombras, pero que ha sufrido como pocas, o como ninguna, la infamia, la manipulación y la mentira. Una España que era consciente de su excepcionalidad, pero también de su destino. Una España que decidió levantarse de su prostración y mirar al futuro con dignidad y esperanza, y que por sus extraordinarios resultados, algún día, cuando el odio y los complejos se marchiten, será juzgada como una de las etapas más prósperas de nuestra historia. Una España en la que, gracias al trabajo, al sacrificio y a la labor apasionada de muchos falangistas, de muchos hombres como mi padre, se hizo posible el sueño de la paz, de la justicia social y de la reconciliación. Una reconciliación que ahora, de nuevo,
se siente amenazada por quienes están empeñados en reabrir de nuevo las heridas que sembraron de dolor y de sangre en nuestra patria hace 80 años. Recuerdo que en una ocasión, al hilo de un comentario sobre uno de tantos como se aprestaron a cambiar de camisa buscando no dejar de pisar mullidas alfombras, le dije con sinceridad que lo que él había hecho en el año 1976, cuando pese a ser consciente de la necesidad de un cambio, decidió votar no a la ley de reforma política, sabiendo que dicha posición le cerraría todas las puertas, que dicha postura le haría pasar apuros económicos. Le dije que aquello que había hecho era una heroicidad, que posiblemente no podía serle exigible al resto de los mortales, y que por lo tanto creía que había que juzgar con indulgencia a los que no fueron capaces de soportar las tentaciones que sufrieron. Él sospechaba que lo que se estaba sometiendo a aquel momento a votación no era una apuesta por el futuro de España, sino un retorno a lo peor de nuestro pasado. Pero sus sospechas se convirtieron en certezas cuando comprobó la forma en la que algunos quisieron convencerle de unirse al carro de los oportunistas. Había que tener una integridad temeraria para jugarse así el bienestar de su amplia familia. Pero había que tener también una mujer excepcional a su lado que le apoyase sin reservas en aquel sacrificio, como hizo entonces mi madre, su eterna y enamorada compañera, sin la cual la aventura de mi padre no hubiera sido posible. Recuerdo que me dijo: Luis, yo no tenía alternativa. Si no lo hubiera hecho, si hubiera cedido a las tentaciones que se me ofrecieron, me hubiera traicionado a mí mismo y no habría podido seguir mirándoos a los ojos. ¿Acaso no era consciente del extraordinario valor de lo que hizo? Porque fue humilde hasta el final. Nos dio a sus hijos y a sus nietos el ejemplo de integridad más extraordinario que se pueda concebir, sin presumir jamás, con humildad, pero manteniendo hasta el final la fe y la lealtad a sus convicciones. Y algo más difícil: mi padre fue leal incluso a quienes no lo habían sido con él, afirmando así su formidable humanidad y su profundo sentido cristiano. No podía encontrar un mejor resumen de su vida que el que él mismo hizo en el prólogo de su libro, Sin cambiar de bandera. No estoy dispuesto a olvidar lo que fui, ni me arrepiento por tanto de lo que soy. El ayer, el hoy y el mañana enlazan mi irrevocable filiación falangista. Me reconforta la seguridad de que mi vida no ha sido una promesa incumplida o un destino traicionado, y que todavía no tengo que poner en mi esperanza ninguna negra colgadura. No podría, pues, hacer cuenta nueva, porque las cifras serían las mismas, y fatal o felizmente, el resultado habría de ser también invariable. Morir sin cambiar de bandera es el sueño que acaricio día tras día, hora tras hora, ante la realidad actual de la vida española, que frecuentemente contemplo con ojos atónitos, donde toda gallardía es inexorablemente condenada y toda lealtad a lo que fue nuestro pasado maldecida y proscrita. Dios quiera que este último sueño se cumpla con honor y, si es posible, también con ventura. Hoy podemos decir que su sueño se cumplió con honor y con ventura, como también se cumplió su última voluntad, que nos dejó escrita a todos sus hijos. Quiero ser enterrado con mi camisa azul. No es un gesto romántico, sino la postrera confirmación de que muero fiel al ideal que ha llenado mi vida. Quiero pedir perdón a cuantos ofendí en mi vida y reiterar mi creencia en Cristo y mi fe en España, cuya bandera ha de ser mi sudario.
estilo falangista fue el que le llevó a escribir un soneto inédito, desconocido para todos nosotros, y que tuve la fortuna de descubrir este verano en nuestra casa de Nerja, revisando sus papeles. Siempre decía, tienes que mirar todos los papeles, tirar lo que no sirva, lo que haga daño, lo que no creas que deba ser conservado. Y en una carpeta verde donde estaban todos sus sonetos, los que había publicado ya 3 libros, yo conocía todos sus sonetos, todos conocíamos en casa todos sus sonetos. De pronto me topé con uno que ponía en grande no. No quiso que nadie conociese ese soneto y acaso lo dejó ahí para que lo descubriésemos después de su marcha. Y dice así: canción para después. Cantadme el cara al sol cuando yo muera, si es que queda una voz para entonarlo, si perdura el arrojo de gritarlo con el alma y en alto la bandera. Cantadme el cara al sol cuando yo muera, acaso yo lo escuche todavía. Está en el cielo azul su melodía, como el grito del alba en primavera. Cantadme el cara al sol en la esperanza de arrebatar su sitio a la amargura. Con tristeza el mañana no se alcanza, que la rosa en el puño aprisionada recobrará mañana su tersura del rencor y del odio liberada. Y termino como empecé. Digo, un momento, por si alguien no lo ha captado, es la rosa puñetera del PSOE, que tiene que ser liberada, ¿no? Y termino con un párrafo de gracias también. Como solía decir mi padre, dar las gracias no es un mero formalismo social, sino que la gratitud es una de las expresiones más nobles del hombre, porque cuando es auténtica nace de lo más profundo del alma. Y yo quiero aquí, delante de vosotros, daros las gracias en su nombre por el cariño y la lealtad que le habéis profesado durante tantos años, por el cariño con el que le recordáis hoy aquí, y dar las gracias a Dios por el enorme privilegio de haber tenido un padre como José Utrera Molina, un hombre bueno al que me gustaría parecerme, pero sobre todo un triunfador, porque es un triunfador quien ha sabido mantener contracorriente una profunda fidelidad a sus ideas hasta el último aliento de su vida. Es un triunfador quien jamás dobló la rodilla ante el poder, no se alistó en el cómodo pelotón de los invisibles ni cedió a la tentación del silencio. Es un triunfador quien ha conseguido construir a su alrededor una familia unida en la que su limpio ejemplo brilla con luz propia en la mirada orgullosa de sus hijos y de sus nietos. Un hombre que ha conseguido querer y ser querido con tanta intensidad y vivir hasta el último día con la serenidad de quien jamás renunció a hacerlo con la luz de la esperanza en Dios y en España, no lo dudéis, es un triunfador. Ardoroso y abnegado, idealista y soñador. No odió jamás, no tuvo nunca arrugas en el alma, no engañó nunca, no le fatigó la envidia ni conoció la ruindad. Era definitivamente limpio y verdadero. Por eso pienso que sólo así se puede coger el cielo con las manos. Mi padre siempre me decía que la verdadera tumba de los muertos está en el corazón de los vivos. Y bien sabe que somos muchos quienes sentimos cada día su aliento en el corazón y su palabra en nuestra memoria. Mi padre goza ya de la eternidad, pero vive para siempre en el corazón de todos los que le recordamos con amor y especialmente en el corazón de los que tratamos de llevar su apellido con decoro y con dignidad. Por eso, porque le conocí bien durante estos últimos años, en los que tuve el privilegio de ayudarle, sé que me permitirá que de vez en cuando le busque y le interrogue, porque estoy seguro de encontrarle cada noche, con luz y nombre propio,
erguido y firme todavía ante el asombro azul de las estrellas. Muchas gracias. Ahora, con permiso, si alguien tenía duda, no solamente es camarada, es un camarada en la poesía. Y seguro lo sería también en las armas, un Garcilaso, que sería el gran ejemplo de un falangista. Normalmente ahora abrimos las preguntas y yo, como dijo la conferencia, pues hago una trampa y me cuelo y la hago yo antes que nadie. Pero es verdad, Nacho, te he robado la palabra y te doy el privilegio que el tramposo seas tú y hables tú antes que nadie. Y hagas tú la pregunta. Y te pido disculpas. No, pero que si no te la robo todavía estás hablando tú, ¿eh? Soy consciente. Lo tengo asumido. La palabra, no la frase. Hay muchas preguntas, pero yo me gustaría saber, en estos últimos años, más que en estos últimos, cuando todavía vivía Franco, él era consciente, alguna vez creo que incluso lo hemos comentado, de que aquello pues que iba a cambiar ineludiblemente a la muerte de Franco. ¿Qué hablaba de Sus cuando estaba en el gobierno? Él notaba esa presión hacia él, él notaba ese que le apartaban por ser falangista y mantenerse en sus ideas. Sí, la verdad es que él siempre decía que la peor etapa de su vida fue la Secretaría General del Movimiento. Fue una época muy, muy dura. Él estaba ilusionado con la cartera de vivienda, a la que le confió Carrero Blanco, en el año 73, y el asesinato del almirante vino a truncar pues, todos sus planes. Inexplicablemente Franco se decidió por nombrar a Carlos Arias Navarro y mi padre supo que su nombramiento como ministro secretario general del movimiento partió del propio Franco. Pero en aquel momento la composición del gobierno era muy distinta. Prácticamente mi padre y Ruiz Jarabo estaban en la más absoluta soledad. Mi padre representaba un obstáculo para los planes de futuro que ya se estaban preparando, y imaginaos cómo debió ser el momento, por ejemplo, de encontrarse con un proyecto de disolución de la Secretaría General del Movimiento cuando eres ministro secretario general del movimiento. La traición y el abandono estaba totalmente preparado, y dentro del gobierno su posición era ciertamente débil. Él intentó, sin éxito, un rearme moral del movimiento. Creía que había que revitalizar las bases porque estaba anquilosado y necesitaba reafirmar su fe en la juventud, su fe en lo que eran las bases del movimiento. Pero ya era demasiado tarde. Se encontró con una oposición férrea a cualquier plan que presentó, y la capacidad de Franco para intervenir en ese momento ya estaba muy mermada por su propia salud. Mi madre pensaba incluso que algún día se le podía cruzar un coche en la carretera y desaparecer. La situación fue bastante terrible, y cuando cesó, por cierto, cesó con una... ¿Se oye bien o no? Sí. Hay una... Mi padre después se pudo enterar de esto. Carlos Arias le planteó a Franco una disyuntiva realmente absurda. Le dijo: o Utrera o yo.
Franco se quedó absolutamente chocado, estuvo como... Claro, no entendía, y no entiendo la disyuntiva, usted es presidente del gobierno y este señor es ministro y secretario general del movimiento y es un miembro de su gabinete. Entonces Arias sacó un papel supuestamente firmado por la Junta de Jefes de Estado Mayor en la que pedían el cese de mi padre. Ese papel nunca fue conocido ni firmado por ninguno de los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor en aquel momento. Mi padre pudo hablar con todos y cada uno de ellos y le aseguraron y le juraron y se lo certificaron por escrito para la posteridad que jamás el presidente del gobierno les planteó cosa semejante. En una ocasión, Arias Navarro llamó a mi padre porque él era un poco bipolar, es decir, tenía unas situaciones, tenía unos cambios de humor y unos cambios de temperamento increíbles, y en una ocasión, seguramente estaba detrás Carro cuando recibió esa llamada, le dijo: te prohíbo que vayas a ver a Franco sin pedírmelo antes. Mi padre le dijo: yo tengo el privilegio por ser ministro secretario general del movimiento y por lo tanto vicesecretario general del movimiento de despachar con el jefe del Estado sin necesidad de pasar por el presidente del gobierno. Entonces no entiendo esto que me dices. Y dice: a ver si te enteras quién manda en España. Entonces le volvió a decir: sé perfectamente cuáles son tus competencias y sé también cuáles son las mías, pero en cualquier caso lo consultaré con el jefe del Estado. Fue la única ocasión en la que mi padre utilizó un teléfono rojo que tenía en el despacho, que tenía línea directa con el jefe del Estado. Le llamó, le dijo lo que le había dicho Arias Navarro, le dijo: el presidente me ha prohibido que vaya a verle, mi general. Y Franco, después de 4 minutos de silencio, que eran sus silencios habituales, le dijo: no se preocupe, cuando usted quiera verme, diga que le he llamado yo. Y no le dijo eso, no se meta usted en política. Esto te dice las tensiones que existían en aquel momento dentro del gobierno. Y evidentemente mi padre estaba en absoluta minoría. Cuando organizó el homenaje de la juventud a Franco en el Pardo, se enfrentó con todo el gobierno, pero aún así consiguió hacerlo. Y le generó, y esa posición débil también se vio acrecentada por el famoso gironazo. Claro, no nos olvidemos que cuando mi padre estaba en Alcubierre, en la Sierra de Alcubierre, pronunciando un discurso, recordando a la gesta de los falangistas de Alcubierre, él siempre recordaba, dice: yo estaba hablando y veía que todo el mundo estaba con el periódico arriba, mirando y comentando, y yo no sabía qué es lo que pasaba. Pero sabía que algo grave estaba pasando. Cuando terminó el discurso y le dieron el arriba, imagínate la situación en la que quedó desairado en el Consejo de Ministros, lo cual, aquello desde luego no le favoreció. Evidentemente Girón lo hizo con la mejor de sus intenciones, pero el resultado de aquello fue una desautorización de quien en ese momento era ministro secretario general del movimiento y del cual dependían los órganos de prensa del movimiento. No sé si te contestaba la pregunta. Sí, yo creo bastante bien. Sí, han dicho cosas muy importantes. Lo de los jefes de Estado Mayor, que yo lo sabía porque era secretario político del secretario del Frente de Juventudes, el capitán General Pérez Viñeta, me lo comentó. Dice: eso es imposible.
Pero tú lo has dicho cuando te estaba diciendo y yo te decía que no. A ver, otra pregunta, por favor. Sí, hazla, por favor. Yo quisiera saber si en estos últimos años ha habido algún hecho o hechos que le hayan podido causar, alguna esperanza o alguna alegría. Sí, mi padre no era un hombre triste, fue alegre hasta el último día. Es que mi padre era una persona que con cualquier cosa era capaz de sonreír. No, yo creo que nunca fue viejo porque siempre tenía el alma joven, estaba enamorado, era una persona vitalmente positiva. Y por supuesto, si me preguntas por mi cuñado, que tengo varios, tengo cuñados y cuñadas, 7. Pero si me preguntas por Alberto Ruiz Gallardón, te diré que para mi padre era como un hijo y para él como un segundo padre. Hasta el final su relación, por muchas diferencias ideológicas que tuvieran, por encima de todo, para mi padre estaba su familia. Su familia, que afortunadamente hemos tenido la suerte de no darle excesivas preocupaciones ni quebraderos de cabeza. Y en cuanto a... Él siempre veía el lado positivo de las cosas. Yo era más ingenuo, él era más realista, y yo muchas veces le decía, no, verás, esto en la memoria histórica pasará, ya verás y tal, yo con una ingenuidad absoluta, no, esto ya... Y me decía, no te equivoques, el odio de esta gente viene de generación en generación, e irá más. Lo que pasa es que el pueblo español siempre reacciona ante situaciones límite. Me hubiera gustado que estos meses atrás pudiera haber contemplado la cantidad de banderas de España que hay por las calles. Yo me acuerdo de él porque hubiese estado orgulloso del pueblo español. Yo estoy seguro de que el día 3 de octubre, cuando yo escuché con una tensión extraordinaria el mensaje del rey Felipe, yo estoy seguro de que mi padre ese día habría agradecido ese gesto. Creo que fue muy importante. Él no era sectario, no tenía prejuicios hacia nadie. Era capaz de tener amigos del Partido Comunista o del Partido Popular, es que le daba exactamente igual, y siempre nos decía, no miréis el color de la gente, sino mirar siempre el tamaño de su corazón. Y en ese sentido mi padre siempre era muy positivo y sabía sacarle el lado positivo de las desgracias. Evidentemente, triste ver la situación de España, ver cómo la mentira avanzaba, cómo a él que le quitasen reconocimientos, que le quitasen las calles, que le quitasen... Le podía doler más o menos, pero le dolía más la situación de España, sin duda, la situación de Cataluña, pues sí. Jesús. Sí, yo quería preguntar una cosa. De todas las realizaciones sociales que hizo, digamos, en los cargos públicos que desempeñó, ¿de cuál estaba más orgulloso su padre? Sevilla. Yo creo que la labor que hizo en Sevilla fue titánica. En Sevilla había una situación muy curiosa. En Sevilla, mi padre, después de 6 años en Ciudad Real, donde realiza una labor social impresionante, porque en Ciudad Real, pues como decía Franco, es que si yo tuviera 30 años me gustaría ser gobernador de Ciudad Real, le dijo un día, porque ahí está todo por hacer. Y mi padre llevó la luz, el agua, el teléfono a muchísimas poblaciones de Ciudad Real. Cuando cesa en Ciudad Real y le nombran gobernador civil de Burgos, bueno, pues, él siente la emoción de estar en la Castilla profunda. Él que era un poeta y que, en fin, era un enamorado de Garcilaso, de tal, y entonces estar en Castilla,
tener el despacho de la Secretaría de Jefatura Provincial en la Casa del Cordón. Pues imaginaros lo que para él podía suponer aquello. Pero de pronto recibió una llamada de don Camilo en la que le dijo: quiero que vayas a Sevilla. ¿Cómo voy a ir a Sevilla? Pero vamos a ver, si llevo 5 meses de gobernador de Burgos. Pero estáis locos, ¿cómo? O sea, yo no puedo ir a Sevilla. Pero es que hay una cosa peor, es que yo soy malagueño. ¿Os imagináis a un malagueño de gobernador en Sevilla? Vamos, me van a tirar piedras. Esto es imposible. Bueno, piénsatelo. Bueno, lo pensó, comentó con mi madre vio el cielo abierto, porque la verdad es que en Burgos hacía mucho frío y estaba muy lejos de Málaga, y dijo que no. Y a los 3 meses volvió, no, a los 2 meses, o al mes y pico, le volvió a llamar y le dijo: quiero que pienses de nuevo lo de Sevilla. En ese momento el gobierno civil de Sevilla estaba vacante, porque el que entonces era gobernador, que había sido gobernador, era Hermenegildo Altozano, que era juanista, y había una situación de conflicto social en Sevilla y muchas injusticias, y había una oligarquía y, en fin, la aristocracia, en fin, aquello era una situación. Y entonces don Camilo le dijo: Franco quiere que vayas a Sevilla, porque en Sevilla hay que darle la vuelta totalmente a la situación que hay. Mi padre se resistió de nuevo, pero mi madre ya le dijo: oye, no puedes seguir resistiéndote porque te van a mandar a casa, porque esto no puede ser, o sea, esto, quiero decir, te lo están diciendo y es la segunda vez que te lo dicen. Aceptó y llegó a Sevilla. Y en Sevilla primero se encontró, no fue nada fácil su entrada, le recibieron un poco de uñas, pero al cabo de un año Sevilla se le entregó totalmente. La labor que hizo en Sevilla, claro, mi padre llega allí en agosto del 62 y precisamente en diciembre del 61 se había producido la inundación del Tamarguillo, que había dejado sin casa a muchísimas personas. Y su obsesión era la situación de las corralas en Sevilla, también era terrible. Y la obra de vivienda social en Sevilla fue verdaderamente espectacular. Mi padre entregó más de 10.500 viviendas a gente con recursos escasos. Se inauguraron más de 150 nuevos centros escolares. La labor en Sevilla fue de tal naturaleza que el pueblo de Sevilla, la verdad es que el reconocimiento, él siempre decía que el paisaje que mejor le sonreía era el de Sevilla, hasta el final. Recuerdo la última vez que fue, yo quise hacerme una fotografía antes de que quitasen la marquesina de la avenida Utrera Molina, me fui con mi hija pequeña. Cogí un taxi y le dije: por favor, a la avenida Utrera Molina, a un chico de unos 25 o 30 años, con un pendiente en una oreja. Digo, bueno, para este será antidiluviano. Cuando llegué allí, le dije: por favor, pare un momento que nos vamos a hacer una foto aquí, y delante del cartel de la calle, y nos volvemos. Y entonces de pronto me dice: ¿ustedes no tendrán que ver algo con el señor Utrera Molina? Y le digo: sí, soy su hijo y está viniendo. Me dijo: pues le voy a decir una cosa. Mi libro de cabecera es Sin cambiar de bandera. En casa de mis padres hay una fotografía del suyo. Mis abuelos tuvieron casa gracias a su padre, porque se quedaron en la calle después de... Su padre pasó una noche a la intemperie con todas las familias de la calle, que ahora mismo no me acuerdo, hasta que consiguió que el Ministerio de la Vivienda les entregase las llaves de unas casas que estaban sin entregar. Y jamás hemos olvidado en Sevilla lo que su padre hizo por esta tierra. Por lo tanto,
Mi padre siempre se sintió muy orgulloso de la labor social que se hizo en Sevilla, que fue verdaderamente sensacional. Sensacional. Y una anécdota que le gustaba contar a tu padre, y es que yo vendo globos. ¿Te suena, verdad? Sí. Un simple y modesto globero estaba ilusionado con la idea de la falange. Y estaba desde las 6 de la mañana esperando los 20 de noviembre hacer un homenaje a José Antonio, un hombre que apenas tenía para vestirse, pero tenía un alma llena de ilusión, nacional sindicalista. Y cuando le preguntó el padre del camarada Luis Felipe, ¿qué hace usted siempre aquí? Según contaba tu padre, es que yo vendo globos. O sea, no dijo, no vengo a pedir una casa, sino simplemente vendo globos. Eso es el espíritu de un falangista. Otra pregunta, por favor. Venga. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie vende globos? Joder. Bueno, pues yo creo... Hombre, venga. Nacho, Véndenos un globo, se Nacho. tiene que compensar lo que no has dejado gratis. Lo va a pagar. Pero, no, una pregunta, simplemente has estado relacionando cuando estaba en el gobierno con el de Navarro, y él era ministro secretario de Nacional del Movimiento. ¿Cómo era la relación y qué opinión tenía de Adolfo Suárez? Pues... vamos a ver. Bebe un poco de agua. No. Mi padre conoció bien a Adolfo Suárez, lo conocía bien. Adolfo Suárez era pues un personaje que creció dentro del movimiento, que era el vivo retrato de la ambición. Él empezó bajo la sombra de Fernando Herrero Tejedor, al que mi padre profesaba un enorme cariño, que le había ayudado mucho en su carrera, y Adolfo Suárez decidió ponerse a la sombra de Fernando y ir creciendo políticamente. Intelectualmente mi padre tenía una opinión bastante pobre del señor Suárez. Conservamos algunas cartas verdaderamente emocionantes, que se despedía a tus órdenes siempre, camarada. Y la verdad es que mi padre, yo creo que hace un juicio en su libro bastante benévolo, dentro de que el que pueda leer entre líneas y el que sepa leer entre líneas puede leer. O sea, él se dio cuenta muy rápido de que era un oportunista y de que carecía absolutamente de escrúpulos. Y en alguna ocasión se lo dijo a la cara, y él pues no tuvo la gallardía de negárselo o de justificarse. Pero evidentemente la opinión que tenía de él, lógicamente, no era buena. A ver, venga, que seguro que hay alguien. Venga, José Luis. Sí. Por favor. Bueno, te tengo que decir que tú estabas emocionado, pero que has conseguido emocionarnos a todos los que estamos aquí en esta sala. Y más que una pregunta, yo tuve el honor de conocer y compartir la amistad y la camaradería con tu padre. Lo que te pido a ti y a los jefes y mandos que están en esta sala, que antes de marcharte, cuando cierres tu sesión de expresión filial y ese recuerdo emocionado que nos has traído de tu padre, que entonásemos todos el cara al sol, que diéramos un presente por tu padre, que lo recordemos como pacifista allá en el lucero que se encuentra. Gracias, José Luis. Bueno, yo creo que no va a haber ninguna pega. Está aquí el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, que yo creo que va a decir que sí, ¿no? Yo no tenía pensado. Y el jefe nacional de la Falange va a decir Para que que sí. José Luis me dé el pensamiento. Cantaremos el cara al sol, pero a ver si alguien se anima más, porque yo creo que es muy interesante. Hay una anécdota que me gustaría contar, porque además yo fui testigo del momento, que fue muy emocionante. Lo escribí, y alguno de vosotros lo habrá leído, y es la historia de Benito Ruiz el Trilla. Es una historia verdaderamente emocionante.
Mi padre, nada más llegar a Ciudad Real, decidió abrir su despacho a todo el mundo. Y no sé si eran 2 o 3 días a la semana, por las tardes, por las mañanas se dedicaba a patearse todos los pueblos, pero por las tardes abría su despacho para que todo el mundo pudiese ir a contarle sus problemas. Se formaban verdaderas colas en el gobierno civil, que al principio le decían que si estaba loco y tal, pero bueno, ahí acababa hasta la noche. Y en una ocasión recibe una carta de un preso que viene de la prisión de Burgos. Un preso que se llamaba Benito Ruiz, militante comunista, y que le pide, no, le dice primero que pese que usted es falangista y yo soy comunista, me han hablado de su sentido social y de su hombría de bien, y quiero pedirle un favor. Mi madre se está muriendo, vive en Miguelturra, y me gustaría, si es posible, que usted me autorizase a pasar los últimos días que le quedan con ella hasta poder enterrarla. Mi padre, aquella carta le emocionó y decidió mover Roma con Santiago para que Benito Ruiz pudiese ir a despedirse de su madre. Se encontró primero con una negativa rotunda por parte de instituciones penitenciarias y cogió al día siguiente, cogió el coche, se fue a Madrid, se fue a ver al director general de Política Interior, al ministro de Gobernación, y tanta fue su insistencia y su absoluta pesadez, porque debió ser tremendo, que dijo que no se iba a ir de allí si no conseguía que este señor, pues, claro, le decían, pero ¿cómo es posible? Pero vamos, usted, total, que al final le dijeron, bueno, hemos decidido que sí, pero con una condición, este señor tiene que ir esposado y con una pareja de la Guardia Civil. Mi padre dijo que por encima de su cadáver. Este señor está cumpliendo su condena, había estado condenado a muerte y se le conmutó la condena por una reclusión mayor. Este señor, como mucho, aceptó que fuera de la casa haya vigilancia, pero no puede estar ni la pareja de la Guardia Civil, ni desde luego puede estar esposado. Lo consiguió. Este señor estuvo hasta que su madre murió y hasta que, como decía mi padre, le dieron la última paletada de tierra a su madre. Volvió, cumplió condena, se fue a vivir a Inglaterra y jamás se olvidó de aquel gesto. Cuando volvió de Inglaterra en el año 70 y tantos, lo primero que hizo fue ir a mi casa, a casa de mi padre, a llevarle un regalo. Y hace, creo que fueron 2 años, 2 años y medio, estaba yo con él en casa, sonó el teléfono, era justo el día que se había hecho público en el telediario que una juez en Argentina había decidido procesar y una orden de detención gracias al juez prevaricador Garzón, había decidido procesar a mi padre por crímenes contra la humanidad y tonterías de ese estilo. Salió en el telediario y tal, no sé qué, y de pronto recibe una llamada y dice: don José, soy Benito Ruiz, el Trilla. Acabo de ver el telediario y quiero decirle que si yo puedo hacer algo en mi insignificancia para que la gente sepa lo que usted hizo por la gente humilde, lo que usted hizo conmigo y lo que usted ha representado para Ciudad Real y para España, a pesar de que yo sigo siendo comunista, tengo 95 años, soy capaz de irme a Madrid para decírselo a quien haga falta. Mi padre en ese momento se emocionó, se quebró, no lo podía esperar, y aquello fue una llamada impresionante. Mi padre, al cabo de un mes, porque en ese momento estaba un poco fastidiado, el primer día que se encontró bien, me dijo: quiero que me llevéis a Miguelturra. Se fue allí,
y en una residencia donde está Benito Ruiz y su mujer, con 96 y 95 años, se dieron un abrazo, mi padre con sus flechas en la solapa y él con su indumentaria normal, se dieron un abrazo del que tenemos fotografías que fue verdaderamente emocionante. Lo que te dice que es verdad, es que mi padre en ese caso, o sea, nunca, jamás en la vida tuvo prejuicios y era absolutamente alérgico al sectarismo. Cualquiera que le haya conocido, y no podía soportar ni el sectarismo de la izquierda, ni el sectarismo de la derecha, ni el sectarismo de los nuestros. Es decir, se rebelaba, porque todo el mundo puede cometer errores, todo el mundo puede estar equivocado, pero al final hay que tener el corazón preparado para, en fin, para cuando alguien te pide algo, darte sin necesidad de que sea azul, rojo o morado. A ver, antes había visto levantar una mano por ahí, sigue. ¿Qué opinión le merecía a su padre que le transmitió, que sabía de lo que ocurrió con el asesinato de Carrero Blanco a la posición que tenía en aquel entonces? Implicación de servicios secretos, CIA y demás. Todo ese mundo que de alguna manera entra dentro de la conspiranoia, pero que no está documentado. Pues mi padre lo dejó dicho en varias ocasiones, en una de ellas en el programa de Alfonso Algeciras y en alguna otra entrevista más, pero él siempre decía que, vamos a ver, hay que situarse en el año 1974. Mi padre prácticamente no tenía escolta, los coches blindados no existían, el presidente del gobierno no tenía un coche blindado y iba todos los días a misa a la misma hora, con su coche y a la misma iglesia. Es decir, no existía una sensación de peligro. Los servicios de información no estaban alerta y muy probablemente por una inercia de relajación. Él nunca creyó en conspiraciones extrañas. Él lo que sí se sabía es que había recibido un apoyo por parte del Partido Comunista en Madrid, la ETA, pero nunca pensó ni que Estados Unidos ni que nadie estuviese detrás de esto, sino que únicamente pues, los servicios de información no funcionaron, pero porque no estaban alerta, porque no estaban acostumbrados, porque no existía un peligro, porque la situación en España era de paz y de tranquilidad y era absolutamente impensable que la única persona que tenía, en fin, una protección especial era el jefe del Estado, pero ni siquiera el presidente del gobierno, que iba muchas veces andando. Fíjate, lo fácil que hubiera sido asesinar al presidente del gobierno, que todas las mañanas le llevaban el café desde el bar que había en el Hotel Fénix, se lo llevaba un camarero y él le pagaba el café, o sea, porque esto era así, o sea, es decir, él era muy agarrado para el dinero, muy cuidadoso, o sea, Carrero era una persona muy especial. Mi padre siempre me cuenta que un día despachando con él tenía un bolivic como este, totalmente transparente, y seguía escribiendo y entonces le dijo: almirante, ¿podrían regalarle algún bolígrafo un poco para tal, que es el presidente del gobierno, hombre, que ya puede? No lo olvide nunca, Utrera, cada duro del Estado es sagrado. Él se pagaba todos los días su café y se lo llevaba un camarero desde el otro lado de la Plaza de Colón a Castellana 3, que era donde tenía su... Por lo tanto, asesinar al presidente del gobierno como asesinar a cualquier ministro era lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Las protecciones, por lo tanto, él desde luego no creía que existiese ningún tipo de conspiración más allá de la participación del Partido Comunista en el apoyo logístico que tuvo la ETA. A ver. Su padre, además, cuando se estrenó la película La Prima Angélica, en el Cine Amaya de Madrid, era vicesecretario general del movimiento. Y entonces detuvieron
a algunos de los camaradas del Frente de Estudiantes Sindicales. Yo estaba afiliado. Y el Tribunal de Orden Público les puso, porque iban a protestar allí, porque la película era altamente ofensiva contra los falangistas. Y le impusieron una multa de 100.000 pesetas, entonces era un dineral. O la cárcel. Y como no hubo forma de juntar el dinero entre los camaradas, pues como última razón se acudió a su padre, y su padre pagó la multa del camarada. No lo sabía. Honor y gloria. ¿A qué más? Te va llevando sorpresas. Sí. Impresionante. Sí, venga, y la última. Dime. Una pregunta. Cuando llegó enero, que todos creíamos que tu padre... Pásate. Enero que parecía que tu padre se iba. Por favor, guarda silencio. Tú te viniste de esquiar, luego la vida le regaló 4 meses o 5 meses. ¿Cómo fueron? ¿Y qué os regaló tu padre a ti y a tus hermanos? Pues fue un regalo. Fue un regalo providencial. Mi padre, el otro día, curiosamente, revisando WhatsApps, vi, pero sin buscar algo, o sea, revisando WhatsApps de una persona, de pronto vi pues el parte que le había dado precisamente del día que yo llegué del Pirineo, el día 3 de enero, que me vine corriendo porque la cosa estaba mal. Y entonces yo le decía en ese WhatsApp, no, era mi mujer. Eran los WhatsApp de mi mujer. Me decía, me dice que se va a morir, pero que está tranquilo y que está sereno y que está preparado. Bueno, yo le dije, mira, te morirás cuando Dios quiera, pero no sabemos si ha llegado tu hora o no. Por lo tanto, total, que salió y el 4 de marzo se casaba un sobrino mío. Él tenía mucha ilusión en hablar en la boda de su sobrino Rodrigo, de su nieto Rodrigo Ruiz Gallardón. Le tenía mucho cariño y le hacía especial ilusión. Y de alguna manera fue una prórroga. Él además utilizaba esa expresión. Me han dado una prórroga desde arriba. El primer día que pudo salir, con una bronca de mi madre tremenda porque no quería que saliese, dijo, lo siento, pero ya me encuentro bien y voy a salir. Y por la tarde fui a verle y me dijo, me he ido a la iglesia de los jesuitas y he hecho una confesión general. He salido reconfortado y feliz y estoy preparado. Digo, bueno, pues está preparado, pues, oye, chico, pues sí, que nunca sabes, o sea, oye, que lo mismo, ¿sabes? Bueno, yo me he quedado encantado. Pasaron los días, cuando él se sintió más fuerte, pudo ir a la boda, pudo subir las escaleras hasta el altar, dijo unas palabras impresionantes, sin un solo papel, aunque llevaba un papel que se lo pusimos delante, hizo así, se lo metió en el bolsillo, hizo una disertación impresionante al final de la boda y estaba radiante y estaba feliz. En cuanto a los pocos días, vio que se encontraba mejor y nos dijo, yo me quiero ir a Nerja. Y de alguna manera él pues quería morir cerca del mar. Hay una anécdota que me gustaría contaros y que yo creo que te conté a ti, Nacho. La habitación de mi padre en el hospital de Vélez Málaga daba al mar. La visión era una visión preciosa del mar y hacía un sol espléndido. Y mi hermano José Antonio, en un momento que estaba con él, le dijo, papá, bueno, yo le orienté la cama y le dije, papá, te vamos a poner cara al sol
que está mucho mejor, y además estás viendo el mar, y vas a estar estupendo. Y dijo, ah, muy bien, fenomenal, me parece estupendo. Y entonces mi hermano José Antonio le dijo, papá, ¿quieres que cantemos el Cara al Sol? Y él dijo, sí. Y en la habitación cantó por última vez el Cara al Sol 3 o 4 días antes de morirse. Es una anécdota pues, muy fuerte. Antes de cantar aquí el Cara al Sol, que seguro que el camarada José Utrera Molina desde la Revolución lo cantará con nosotros, os recuerdo que el próximo viernes, día 2 de marzo, Rafael Nieto, el periodista y locutor de Inter y de Intereconomía, presentará el libro Defender la Verdad. También aprovechando la grabación que ha habido del discurso Poesía del aniversario de la fundación de la Unión de Falange con las JON, del 4 de marzo de 1973 en Valladolid, por el siempre citado camarada Utrera, esa exaltación, esa oda, esa gratificación que lo oímos a la juventud, acercaros al puesto, conocer a nuestros jóvenes, que detrás de cada hecho, bonito por lo menos, por no decir algo más, está el brío de las falanges, pero de las falanges juveniles. Los demás, los agradecemos que nos ayuden a seguir. Yo a mis 63 años soy joven gracias a la falange, y los que han muerto como falangistas son jóvenes gracias a la juventud de falange. Comprar en milicias, hablar con él, y a ti, Luis Felipe, aparte de muchísimas gracias, aparte de que te vamos a citar para cuando quieras, y quiere pronto que nos darás, si Nacho, ¿no? Le convencemos y nos dará. Tengo más hermanos, ¿eh? Te digo que ni tú, ni nosotros jamás cambiemos de bandera. Muchas gracias a todos.